Pues en analizar algún problema que tú tengas o algo que quieras saber y desglosarlo como por partes para poder entenderlo y ya después, a lo mejor poder solucionar ya sea un problema o simplemente aportar el conocimiento. Ujú, perfecto. Entonces es un proceso, ¿no? A final de cuentas, así como nos lo platicas, es un proceso que va desde que tú detectas un problema hasta que vas, digamos, como organizando todo, ¿no? Para poder encontrar una explicación a ese problema, ¿sí? Que sería un tipo de explicación, un tipo de investigación muy específico, ¿no? Eso que nos platicas. Pero sí, es un proceso, ¿no? Que debe estar organizado definitivamente. Como ven, la investigación se basa mucho en el famoso método científico, ¿no? Digo, a final de cuentas, el método científico trae todas estas etapas que la misma investigación las trae, que es lo del planteamiento del problema, y todo eso, lo de la hipótesis, objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, la investigación se basa justamente en el método científico, definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hablar de esto, de estos términos primordiales, ¿no? Dentro del proceso de investigación, nada más, ahí está. Entonces, recuerden, lo primero es distinguir distintos tipos de investigación, métodos y técnicas de cada uno de ellos, ¿no? Aunque nuevamente son métodos como generales, ¿no? Que va involucrado en cada tipo de investigación. No es que vayamos a hablar de técnicas así muy específicas, ¿no? Porque obviamente cada uno va a plantear su proyecto y pues van a ser muy distintos, ¿no? Entonces, la investigación es un proceso sistemático, ¿no? Dentro de ese proceso sistemático también aplica que sea un proceso crítico y empírico, ¿no? Crítico por el hecho de que, pues no solamente es pues hacer experimentos a ver qué pasa, ¿no? Sino que tienes que analizar esos experimentos, esos resultados que tú obtengas, pues tienes que analizarlos, ¿no? Y compararlos quizá contra la realidad para poder tú establecer una conclusión, llegar a una conclusión. Ya ahí sale lo de la teoría, lo de la ley y todo eso del método científico, pero obviamente es importante el análisis crítico, ¿no? Y yo creo que esta es una de las, hablando de eso, de las competencias, ¿no? De las habilidades más importantes que se tienen que desarrollar en nuestros estudiantes, el análisis crítico. A veces me he encontrado, ¿no? Por ejemplo, en los exámenes, que les dejo alguna pregunta de análisis, que no es tanto como algo que te tuviste que grabar y escribir, sino que les pongo un problema, ¿no? Ok, pasó esto tal día, etcétera. ¿A qué conclusión llegas, no? Y a veces les cuesta un poquito el poder, pues pensar, ¿no? Dentro de todos los datos que tú tienes ahí, llegar a una conclusión y poderla expresar de esa manera. Entonces yo creo que esta parte de taller de investigación es importante que puedan empezar a desarrollar ese análisis crítico, ¿no? A partir de la lectura, de lo que tú sabes y obviamente el poder expresarlo, ¿no? Que como les decía el primer día, pues también es vital, ¿no? Y empírico, porque todo nace pues de una idea, ¿no? O sea, todo nace de una hipótesis, realmente no sabes qué te vas a encontrar, pero de alguna manera pues vas a tratar de explicarlo, ¿no? Cuando lleves a cabo todos esos experimentos quizá que puedas planear, ¿no? Entonces, es un proceso que, con ayuda del método científico, como ya les decía, les va a ayudar a obtener información, datos, que con eso ustedes van a analizarlos y entonces van a poder aplicar el conocimiento y sacar una conclusión, ¿sí? Esa es la idea, ese es el proceso que por ahí nos comentaba Fer de investigación, ¿no? Un proceso sistemático, el que nosotros, pues obviamente queremos desarrollar. Muy bien, existen diferentes tipos de investigación. Y la clasificación es vasta, como ustedes lo están viendo ahorita en el diagrama. Podemos tener investigaciones que se basan en el método, ¿no? Puede ser una investigación empírica, es decir, que se basa en hacer experimentos, o puede ser una investigación teórica, ¿no? Quizá nosotros, más bien nos van a aplicar las dos, o sea, vamos a utilizar tanto una investigación teórica como empírica. No podemos llegar a la empírica si no conocemos antes la teoría, entonces definitivamente nos va a tocar hacer de las dos, ¿no? Quizá en otras áreas como sociales, como económicas, administrativas, no sé, solamente se puede usar la teórica, es probable, ¿no? De acuerdo al fin que persigue, puede ser una investigación pura o aplicada, o las dos, ¿no? Entonces puede ser que ustedes tengan un proyecto que solamente sea puro, ¿no? Que saquen, no sé, conocer la reacción, los mecanismos de reacción X, o puede ser, no sé, alguna investigación de desarrollar un producto y entonces va a ser una investigación de tipo aplicada. O puede ser que a base de generar un conocimiento básico también lo vayan a aplicar. Entonces puede ser también de los dos.
La estrategia puede ser experimental o no experimental. Lo más probable es que ustedes tengan una estrategia experimental. El ambiente en que se desarrolla puede ser de campo o laboratorio. Cuando hablamos de campo es ir específicamente a la fuente, ¿no? A la fuente donde sucede todo el fenómeno que yo estoy estudiando. Y decir de campo, pues digo, luego se me viene a la mente los biólogos, ¿no? Los biólogos, algo que realizan, y digo, no es una crítica, sino pues, digo, es su área, es ir directamente ahí, al lugar, y ver el comportamiento o lo que ellos quieran detectar, ¿no? Me tocó mucho pues, creo que es su exnovia de un amigo, que era bióloga, ¿no? Y ella, por ejemplo, le tocó ir a la selva, allí en Chiapas, para analizar, creo, jaguares o no sé qué, y luego le tocó ir allá a Ensenada, en California, para estudiar, pues no sé si eran delfines o algo por el estilo, ¿no? Entonces le tocó esos dos proyectos así, totalmente distintos, ¿no? Es de campo porque a ella le tocó desplazarse al lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Pero por lo general nosotros utilizamos el laboratorio por ese ambiente controlado que tenemos para poder estudiarlo, ¿no? Entonces digo, de laboratorio, pues yo creo que entendemos todos de qué trata, ¿no? El nivel de conocimiento a obtener puede ser una investigación formulativa, es decir, una idea así muy general, ¿no? Algo que quieras tú nada más generar, pero sin embargo todavía como que no la aterrizas, ¿no? Por ejemplo, si ahorita ustedes ya empiezan a tener una idea de qué es lo que quieren desarrollar, seguramente están a un nivel formulativo, ¿no? Estamos en una investigación formulativa. Posteriormente van a pasar a una idea más exploratoria. ¿Por qué? Porque si ya tienen una idea, así decir, ok, yo quiero estudiar, no sé, el mezcal, ¿no? Quiero saber algo del mezcal, pero no sé qué, solamente sé que quiero estudiar al mezcal. Ok, eso sería formulativo. Llegas a la exploratoria porque pues tienes que investigar, ¿no? Tienes que empezar a buscar acerca del mezcal y entonces te vas a ir dando cuentas de cómo se va produciendo el mezcal y dónde se produce y todo eso, ¿no? Entonces tú ya empiezas a generar o a plasmar un poquito más esa idea, empiezas a describirlo y entonces tu investigación ya pasa a ser descriptiva. Ok, el mezcal tiene estas características, bla, 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 pero, ok, no me voy a quedar en solamente las características que tiene. Quiero saber cómo se puede producir más mezcal con menor cantidad de agave, ¿no? Por decir algo. Entonces tú vas a empezar a generar investigaciones que pueden ser correlacionales, explicativas o ambas. Correlacional significa que si tú varías un factor, se altera una respuesta. Eso es una correlación, ¿no? Si tú mueves algo, se altera otra cosa. Si tú quieres ver eso, entonces es una investigación correlacional. O explicativa, si tú quieres pues, definir qué es un fenómeno, ¿no? O cómo ocurrió un fenómeno. Entonces, bueno, tampoco ahí creo que haya tanto problema, ¿no? Y finalmente tenemos las investigaciones en el tiempo que se estudian. Aquí sí es, digamos, difícilmente nosotros tenemos investigaciones históricas, salvo la teoría, ¿no? Salvo la teoría que nosotros podemos obtener. Pero llevar a cabo una investigación histórica, pues más bien, pues ahora sí que los historiadores, quizá los paleontólogos, ¿no? Son los que tienen este tipo de investigaciones. Las nuestras son más descriptivas, pero también son predictivas. ¿Por qué? Porque lo que yo obtenga hoy seguramente va a funcionar para otra investigación o para aplicarse ya directamente esa investigación en un futuro, ¿no? Si es el desarrollo, por ejemplo, de un producto, pues seguramente yo me dé cuenta de que mi producto es muy bueno y quizá ya lo pueda empezar yo hasta a vender, ¿no? O sea, estoy prediciendo al futuro que ese producto pues va a tener un beneficio para los demás o para mí, económicamente al menos hablando, ¿no? Entonces, bueno, estas son las clasificaciones. Obviamente vamos a hablar un poquito de cada tipo de investigación y por eso les decía, es medio tediosa esta parte, ¿no? Pero bueno, tenemos que conocerlas. Vamos a empezar entonces de acuerdo al fin que persigue, ¿sale? Vamos a empezar en esta clasificación, es decir, la investigación pura y la investigación aplicada, ¿sale? La investigación entonces pura es un proceso formal y sistemático de coordinar el método científico y de hecho yo creo que es la relación más íntima que puede existir en los diferentes tipos de investigación con el método científico porque se basa totalmente en el método científico para obtener un conocimiento, ¿sales? Sale de análisis y generalización de una fase deductiva e inductiva del razonamiento, ¿no? Esos términos están así como muy filosóficos, muy acá, pero bueno,
La idea es esa, ¿no? La idea es generar un conocimiento puro, a final de cuentas, ¿no? No aplicado. O sea, aquí no me interesa si el conocimiento se va a aplicar o no. Simplemente obtener ese conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ahorita mi novia está allá en Irapuato, está trabajando con plantitas. Ella también es bioquímica, está haciendo su doctorado. Y ella, por ejemplo, estudia lo que es el endospermo de Arabidopsis, de una plantita, ¿no? ¿Cuáles son los genes que se expresan durante el desarrollo del embrión? ¿Sale? A eso se dedica. Entonces, eso es conocimiento puro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, si tú piensas en una aplicación ahorita de entrada, pues no. O sea, ella realmente lo que está viendo es qué genes se expresan, cuáles no se expresan, si provienen de la madre o del padre, ¿no? Entonces, si son genes paternos, genes maternos. Entonces, esa es una investigación totalmente del tipo pura. En algún momento puede ser aplicada, ¿no? Digo, si tú ya quieres moverle algo a los genes para tener una mejor plantita, por ejemplo, eso ya es una investigación aplicada, pero nace de una investigación pura, de un conocimiento puro previo. ¿Qué características tiene esto? Debe tener un marco teórico, pero se va a quedar en el marco teórico. No va a salir al marco aplicado, ¿no? Era lo que les mencionaba. Se va a preocupar poco de la aplicación de los resultados. O sea, lo que me dé, pues realmente no me interesa si se aplica o no se aplica. Si su proyecto es desarrollar un producto, pues obviamente sí estás preocupado por cómo sale el producto, ¿no? Y las consecuencias que eso traiga. Pero en la investigación pura no. En la investigación pura tú solamente quieres saber, nada más. Saber y se acabó. Busca el progreso científico y es vital. O sea, yo no puedo decirle si una es mejor que la otra. Es vital saber el conocimiento puro para poder después poderlo aplicar, ¿no? A final de cuentas. Formula nuevas teorías o modifica las teorías ya existentes. La investigación aplicada difícilmente se mete con las teorías, ¿no? Difícilmente te da una teoría, porque simplemente es aplicar lo que tú estás obteniendo. Pero en la investigación pura sí, la investigación pura sí te puede cambiar algo que ya estaba, ¿no? Algo que ya estaba bien expresado. No contrasta con ningún aspecto práctico, ¿digo? Tiene que ver dentro de lo mismo, no se aplica. Sus resultados no son negociables. Y perdón ahí, pero no se ve la última parte. Déjenme ver. Déjenme, voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿sale? Para que se pueda ver toda la diapositiva y que no se vea mi barra de tareas. Denme un segundito para hacer este movimiento. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Muy bien, no se me vayan a dormir, porfa. Ok. Ok, caray, ahora no puedo regresar a la llamada. Muy bien. Oigan, algo que no había pensado, digo, ahorita un pequeño paréntesis, es que no tienen opción ustedes de compartir pantalla y todo esto, ¿verdad? No, estamos como asistentes. Ok, bueno. Voy a ver la manera de si se puede programar para que todos tengan pues acceso a todo. Digo, porque lo vamos a estar necesitando muchísimo, ¿no? Y si no, pues digo, ya me va a tocar estar ahí. Sesión donde se ocupe, pues darles la opción. ¿Sale? Bueno, entonces regresamos a lo que estábamos viendo. Todavía no se ve la pantalla, ¿verdad? No. Ok. Ya está cargando el tiempo. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, el último punto, ya ahorita aparece ahí en pantalla, es orientar a la profundización conceptual de una ciencia, ¿no? Entonces, te permite el desarrollo de las ciencias, al final de cuentas, ¿no? Esa investigación pura. Muy bien. La otra, pues obviamente es la investigación aplicada, ¿no? De acuerdo a este autor, la investigación pura tiene como objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del conocimiento. Nada más. Se limita a eso, ¿no? Y como les digo, no digo que esté mal, es correcto, está bien. La investigación aplicada, entonces ahora sí, tiene como finalidad buscar y consolidar el saber, pero a través de la aplicación del conocimiento, ¿no? Para mejorar, puede ser,
alguna parte social, cultural, científica, tecnológica, etcétera, ¿no? De hecho, la tecnología, y es una de las características que viene aquí, la tecnología se basa en la investigación aplicada, ¿no? Sabemos que la tecnología es el hecho del desarrollo de todas las herramientas, productos, etcétera, que nos permiten una vida más cómoda, ¿no? Esa tecnología. Y todo se basa en la investigación aplicada, ¿no? A final de cuentas. Obviamente, a partir del uso de la investigación pura, pero ya digamos que la relación directa sí sería el desarrollo de la tecnología hacia la investigación aplicada, ¿no? Esta persigue fines más directos e inmediatos, ¿no? Mientras la otra no le preocupaba qué era lo que se iba a obtener, aquí sí te preocupa, ¿no? Si vas a desarrollar una barrita energética, pues imagínate, no es como que, ay, pues yo mezclo los ingredientes y pues lo que salga no importa. Así se las doy de comer. Pues obviamente aquí sí tú vas a buscar que salga bien la barrita, que tenga buenos nutrientes, para que cuando se las dé sea barata y el consumidor tenga un beneficio, ¿no? Nutricional. Entonces, sí es más directa e inmediata. Tienes que tener más cuidado con ello. Busca cubrir necesidades de la sociedad. Entonces, nace justamente de una necesidad, ¿no? Tú determinas, ahorita me acordé de un proyecto que estábamos planteando con unos profesores, acá en uno de los cursos que tomamos, ¿no? Decíamos, cuando regresemos al TEC, si seguimos en este momento pandémico, ¿no? O no, de todos modos, aunque nos vacunen, seguramente vamos a tener que traer cubrebocas aún. Ahora, imagínense la cantidad de cubrebocas que se puede generar de desecho en el TEC. Imagínense, va a ser grandísima, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos tenemos la cultura, y yo sé que los bioquímicos tenemos ya esa cultura, de obviamente reciclaje, cuidado, el lavado de nuestros cubrebocas para poderlos reutilizar y todo. Pero obviamente también hay mucha gente que no tiene esa cultura, ¿no? Pues vamos a ser sinceros, es la verdad. No es mala onda, pero es la verdad. Y entonces seguramente nos vamos a encontrar con muchos cubrebocas tirados, que pueden ser un peligro, incluso un peligro sanitario, una fuente de contagio. Entonces imagínense, ahí nace una necesidad de la sociedad inmediata, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos pensado en tener un proyecto donde ver qué hacer con los cubrebocas que se generan en el TEC hace 2 años, pues ni lo hubiéramos pensado, ¿no? Pues nadie usaba cubrebocas hace 2 años, o bueno, ya ni 2 años, ¿no? Hace un año que todavía estábamos en el TEC, pues nadie pensaba en eso, pero resulta que ahora las circunstancias nos llevan a esa necesidad y entonces surge una investigación y obviamente una investigación aplicada porque se necesita de forma inmediata, ¿no? Confronta la teoría con la realidad, a diferencia de la pura, donde pura teoría, acá no, acá sí lo confrontamos, ¿no? Una con la otra y depende de la investigación básica o pura, ¿no? Eso ya lo habíamos por ahí comentado. Muy bien. La investigación aplicada clasifica la investigación dentro de exploratoria o diagnóstica, descriptiva o explicativa, ¿no? Que era de hecho otra clasificación. En la exploratoria o diagnóstica, lo único que se hace es detectar variables, relaciones o condiciones en las que se ocurre un fenómeno determinado. Determinar cuáles son los indicadores de ese fenómeno o el objeto de estudio, ¿no? No aporta una conclusión definitiva. A pesar de que sigue siendo aplicada, no tiene una conclusión definitiva. De esto de los cubrebocas que les decía, ¿cuál podría ser una investigación exploratoria? Digo, imaginando que ya estamos ahí y que nosotros estamos en el TEC. Una exploratoria podría ser simplemente determinar cuántos cubrebocas al día se tiran fuera de los recipientes correctos, ¿no? Eso sería una exploratoria. No obtienes una conclusión. ¿Por qué? Porque pues no voy a decir, en conclusión, se obtienen 3 cubrebocas, ¿no? Pues eso no te da nada de información. Simplemente es un resultado, ¿no? De la investigación aplicada. Pero es aplicada porque de alguna manera es algo que te va a cubrir una investigación un poco más amplia, ¿no? La descriptiva, ahora sí, te dice, pues, van a la redundancia, te describe el objeto de estudio o el problema o el fenómeno que está sucediendo y ya te empieza a generar alguna conclusión, no tan específica, pero sí alguna conclusión un poco más general. Suponiendo nosotros que dentro de este mismo ejemplo que les he estado poniendo del cubrebocas, ok, una exploratoria era nada más definir cuántos cubrebocas veíamos tirados en el TEC al día, ¿no? Podría ser. Estoy nada más explorando o diagnosticando. Descriptiva podría ser si yo quiero definir, por ejemplo, en qué edificios se están generando más cubrebocas. Y eso yo lo estoy empezando a relacionar
con la carrera o los estudiantes de una cierta carrera que desechan los cubrebocas, ¿no? Si yo encuentro más cubrebocas ahí en el edificio C, pues entonces yo empiezo a relacionar que esos cubrebocas provienen o de bioquímica o de industrial, ¿no? Entonces ya empiezo a describir, ok, los alumnos de bioquímica están desechando sus cubrebocas, los están tirando de una mala manera, etcétera. Empiezo a generar conclusiones, pero nuevamente no son tan específicas, porque yo todavía no tengo la certeza de que esos cubrebocas los hayan tirado los bioquímicos, ¿no? Digo, están ahí, quizá fueron los industriales, quizá fueron los de mecánica, que se les ocurriera tirarlos allá para que no les echaran la culpa o algo por el estilo. Entonces simplemente estoy describiendo lo que está sucediendo. ¿Dónde están los cubrebocas? Y aparentemente pues están cerca de los bioquímicos, nada más. Y después tenemos la confirmatoria o explicativa. En este caso, ahora sí, vamos a confirmar una teoría, una aproximación teórica y explicar el por qué, ¿sí? Si seguimos con una investigación de este tipo, pues ahora sí sería definir el por qué los bioquímicos, ya dándome cuenta que sí son ellos, el por qué los están tirando así, ¿no? Porque ellos no van al recipiente y lo están tirando. Quizá el recipiente de los bioquímicos estaba muy lejos, ¿no? Estaba ya en el auditorio y pues les daba flojera ir. Entonces yo ya estoy explicando el por qué está ocurriendo ese pequeño fenómeno, ¿no? Entonces esa sería la diferencia entre una diagnóstica exploratoria, descriptiva o confirmatoria o explicativa. ¿Sale? Si nosotros comparamos entonces esa investigación pura y aplicada, tenemos varios indicadores. La finalidad del estudio, ya lo hemos mencionado, de la básica es conocimiento puro, de la aplicada, solucionar un problema, ¿no? O proponer una solución a un problema. La orientación, la básica es generar conclusiones y elaborar una teoría, y la aplicada es desarrollar la tecnología. En el tiempo, la básica puede estar, no sé, en el pasado, algo que sucedió en el pasado y lo quiero yo estudiar ahora, o algo que sucede ahorita, o quizá algo que va a suceder en el futuro, es atemporal, mientras la aplicada es en el momento, ¿no? En el momento se necesita de ya. Ubicación en el espacio, la básica pues obviamente puede ser de campo, puede ser de laboratorio, no hay tanto problema, mientras la aplicada también se puede desarrollar en el laboratorio, pero a final de cuentas tiene que salir del laboratorio, ¿no? Tiene que salir a un contexto específico. La metodología, digo, dentro de la básica puede ser método específico experimental, no hay ningún problema. También no experimental, digo, puede cubrir cualquiera de los dos. En el caso de la aplicada, puede ser también experimental, no experimental, pero tiene que ver mucho, es aplicada, por ejemplo, con ir a estudios de casos o estudios también sociales, ¿no? Si yo estoy desarrollando un producto alimenticio, pues tengo que ir con la sociedad para ver qué necesidades tienen para ese producto, ¿no? No puedo hacerlo así de la nada. Tengo que ver, por ejemplo, si el producto va enfocado a niños, adultos, a gente un poco más grande, etcétera, ¿no? Tengo que ver ese panorama. Entonces, esa metodología, pues también me incluye esos aspectos no experimentales, ¿no? O de otro tipo, no empíricos más bien. Y la validez del estudio es la capacidad explicativa dentro de las conclusiones en la básica, mientras en la aplicada, pues tiene que ver con la viabilidad de la solución, ¿no? Si sirve o no sirve, tal cual. Entonces, bueno, esto ya sería un poco redundante, ¿no? El hecho es que la ciencia básica, por ejemplo, está más relacionada a asignaturas o ciencias como la biología, la física, química, geología, matemáticas, etcétera. Mientras la aplicada, pues un poquito más a la economía, a nuestras ingenierías, a la biotecnología, a la tecnología de forma general, etcétera, ¿no? Entonces, van relacionadas cada una de ellas a diferentes ámbitos, ¿sale? Muy bien. Vamos entonces a dejarle aquí. El día de mañana continuamos con esta parte de investigación pura y aplicada y bueno, vamos a seguir continuando. Mañana también vamos a tratar de trabajar por ahí en algunos equipos, entonces necesito ver bien cómo funciona esto de los subgrupos y también pues trataremos de dar unos 20 minutitos para si existen, si ustedes ya tienen alguna idea o alguna cosa que quieran ver más conmigo directamente, ¿no? Que me quieran preguntar, pues ya lo podemos ir checando ahí, ¿sale? Si no lo quieren compartir, obviamente ahí con todos sus compañeros. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario?